Sí, amén. Bien, siga. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Dice, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Siga. Creemos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Jesucristo. Creemos que Jesucristo fue engendrado milagrosamente en el vientre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, y que al mismo tiempo es el único y verdadero Dios. Romanos 9:5 lo leemos. Romanos 9:5 es uno de los versículos más poderosos que hay. Leámoslo, por favor. De quienes son los patriarcas y de los cuales... Oiga, de quienes son los patriarcas y de los cuales viene, según la carne, vino Cristo, Cristo, el cual es Dios, por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, está hablando de que el Señor Jesucristo es el mismo Dios, el Dios de toda la eternidad. Leamos 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mira lo que dice después. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Amén, amén. Y la vida eterna. Sí, amén. Sí, amén. O sea, no hay ninguna... No es que estamos en verdad, no lo entiendo. El que no lo entiende es porque no lo quiere entender. No puedo decir que es que no entiende, no. Sí lo entiende, lo que pasa es que es difícil, verdaderamente es difícil reconocer eso. Reconocer, aceptarlo. Amén. Así Amén. es, así es. Siga. El mismo Dios del Antiguo Testamento tomó forma humana. Isaías 6, 60 del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aleluya. Sí, Dios. Y aquel verbo fue hecho Y aquel carne. verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Sí. ¿Leíamos? No, y sin contradicción. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los Ay, gentiles. permítame. Esto que acabamos de leer, yo pienso que a nosotros nos debería de entrar un poquito como de pánico, de miedo, porque ya fue predicado. Amén, amén. Visto por los ángeles, predicado a los hombres. El Señor viene en cualquier momento. No quiero sembrar pánico. Esto es para tener fortaleza y cierta certidumbre de fe y asegurar nuestra salvación en Él. Amén. Por eso estamos haciendo esto. Los tiempos son extremadamente peligrosos, muy peligrosos. Sí, amén. Por favor, hermanos, prestemos atención. Amén. Sigan. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Sigan. Creemos que en Jesucristo se unieron en una forma perfecta e incomprensible los atributos divinos y la naturaleza humana. Oiga, los atributos divinos Y la naturaleza. en la naturaleza humana, hermano. Por lo tanto, se manifestaron en él la voluntad humana y divina. Lucas 22:42.
diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siga. Por parte de María, Por parte de María, en cuyo vientre tomó forma de hombre, era humano. Por parte del Espíritu Santo, que fue el que lo engendró en María, era divino. Lucas 1:35. leámoslo, por favor. Porque mientras ella lo busca, por parte de María, en cuyo vientre tomó forma de hombre, era humano, por parte del Espíritu Santo, que fue el que lo engendró en María, era divino. Y a ellos, Lo humano y lo divino. amén. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Hermanos, tenemos todo. Sí, amén. Amén. Lo tenemos todo. Puede que no tengamos en exceso, pero tenemos lo suficiente. Tenemos la palabra del Eterno, que es la que refrigera nuestros corazones. Hay gente que no tiene acceso a esto, hermano. Hay personas, hay ministros que no les importa que los hermanos no crezcan. Amén. A nosotros nos preocupan los hermanos que no estudian, que no crecen. Tenemos la oportunidad, hagámoslo, hermano. Sí, amén. Hagámoslo. Un poquito de sacrificio, no más. No son días, es un par de horas, pero con buena sustancia para aprender. Sigamos. Por eso se le llama Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Por lo tanto, creemos que Jesucristo es Dios y que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente. Porque en Él, en Cristo, Sí. Él, ese Él debe ser con mayúscula, ¿no? Porque en Él Habita corporalmente. habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí. Y que la Biblia da a conocer todos los atributos. Es Padre eterno, a la vez que es un niño que nos ha nacido. Isaías 9:6. Es Padre eterno, príncipe de paz. Sí, amén. Aleluya. Por favor, démosle una ofrenda de aplauso. Leo Isaías 9:6. Permítame que quiero compartirles algo. En el año 2007, por ahí, estaba yo predicando y llegó a mi mente este nombre, Verdades Eternas, pero nunca las hice a un lado, lo apunté y lo dejé quieto. Y hoy veo el ministerio. Sí, amén. Fue duro porque, imagínense, ustedes fueron testigos, yo casi no vivo para esto. Y apenas se estaba formando el ministerio, ¿cierto? Apenas, hermano. ¿Se acuerdan, hermano? Sí, sí, cómo no. Casi no vivimos para disfrutarlo, pero vea la misericordia del Señor. Aleluya, sí, amén. Leemos Isaías 9:6. Leámoslo porque yo me lo sé, pero ellos necesitan refrendar estos conceptos en sus corazones. Refrendar, o sea, volver otra vez a... Porque un niño nos es nacido, Oiga, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. príncipe de paz, ¿no? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Una ofrenda de aplausos al Rey. Sí, amén. Todos los atributos del Rey. ¿Y quién se va a imaginar que todos esos atributos
Él los opera a nuestro favor. Sigamos. Isaías 45, 18. Sí. ¿Sí? Es omnipresente, Deuteronomio 4:39. ¿Leemos todos los versículos? Es omnipresente. Sigamos. Hace maravillas como Dios Todopoderoso. Tiene potestad sobre el mar. Es el mismo siempre. Espíritu Santo. Ok. Estos manuales, si ustedes los quieren, los pueden obtener también, hermanos. Sigamos. Creemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, encarnado en Jesucristo y derramado en los corazones de los creyentes y después de la glorificación del Señor Jesucristo, que es quien lo envía. Joel 2, 28, 29. Leámoslo porque esto es del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo de hoy es el mismo Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Pero es que yo apenas lo conocí en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer en el Antiguo Testamento. Leamos. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Leamos Ezequiel, por favor. 36. Ezequiel 36. Para sentar un precedente que también se manifestó en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de Léalo piedra. otra vez, por favor. Escúchelo bien, porque esto es poderosísimo. Esto refrigera el corazón de nosotros. Léalo, por favor. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Oiga, y haré. No es a la fuerza. Quiere todo lo mejor para nosotros. Sí. Y haré esto por ti, y haré esto para ti, y lo haré así, porque es para ti. Amén. Debemos tener, hermano, una sensibilidad grandísima para con las cosas de Dios, hermano. Sigue. Sí, amén. Juan 7:37. No, vamos, creemos. Creemos también que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en la vida del creyente, el cual es necesario para entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. Juan 3:3, por favor. Tenemos mucho que leer. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el que no nace de nuevo está ciego. Amén. Seamos tácitos, seamos directos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede sentirlo. No puede amarlo. Porque está ciego, hermano. Sí. Sigue. Primera de Corintios, leemos. Vamos allá. Es potencia que permite testificar de Cristo. Hechos 1:8. Veamos. Pero recibiréis poder cuando Oiga, haya venido. es potencia que permite testificar de Cristo. Pero recibiréis poder. Oiga, escucha. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis Y me testigos seréis testigos. en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios es bueno. Siga. Y asimismo, dice, es potencia que permite testificar de Cristo, y asimismo sirve para la formación de un carácter cristiano más agradable a Dios. Gálatas 5. Eso es lo que Dios quiere. Formar nuestro carácter a la manera de Dios. Amén. Escuche este eslogan.
formar el carácter a la manera de Dios. No a mi manera, no a su manera, a la manera de Él. Amén. Sí, amén. Perdón la letra que es de Kinderman. Sigan. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y que la demostración de que una persona ha sido bautizada en él son las nuevas lenguas o idiomas en que el creyente puede hablar, y que esta señal es también para nuestro tiempo. Mateo 3:11, ¿lo leemos? Por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién está hablando? Sigan. Yo en la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, está hablando Juan el Bautista. es más poderoso que yo. Repítelo otra vez, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Okay. Amén. Mira lo que pasó ahí. En ese momento, exactamente, se divide la historia de la humanidad. Termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Amén. Es un acontecimiento impresionante. Sí, amén. Que ningún hombre lo puede hacer. Ningún hombre puede hacer que esto suceda. Solamente los designios del Dios eterno. Sí, amén. Esto es algo grandísimo. Amén. Estamos frente a un milagro poderosísimo en nuestras vidas. Sigan. Leemos Hechos 2, 1 al 4. 2, 1 al 4. Sí, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un ¿Qué estruendo. pasó el día de Pentecostés? Fue el fuego del Pentecostés, ¿no? Sí. Oiga, sigan. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos Vino llenos. la administración del Espíritu Santo. Bien, sigamos. El mismo Espíritu. Creemos, el mismo Espíritu da dones a los hombres que sirven para la edificación de la iglesia. Romanos 12:6, ¿lo leemos? Sí, por favor. La epístola de los Romanos es otra Biblia dentro de la Biblia. Leamos 12:6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo con alegría. Amén. Les voy a dar un tip. La economía del hombre es muy subjetiva porque depende mucho de otros elementos grandes. Mi hijo, el pequeño David, cuando estaba pequeño, yo lo llevaba a la iglesia. Pero él, toda moneda que veía por ahí, la barría, hermano, y la metía en una botellita. Y me decía, ¿y esa moneda qué pasó con esa moneda? Está mi ofrenda, me decía. Tenía como unos 8 o 9 años, esta es mi ofrenda. Y le entregaba al pastor su ofrenda. Uno se acostumbra, ¿verdad? Si usted algún día no puede ofrendar, creo que le ha faltado confianza para conmigo.
Si usted no tiene para ofrendar, venga conmigo. Yo no le voy a dar, pero sí le voy a rogar al Eterno para que le provea a usted y toda su parentela. Sí, amén. Aleluya. Porque esto es escritural. Amén. Tenemos que hacerlo, hermanos. Sí, amén. No se quede quieto, no se sienta menos, porque hay muchos que tienen cantidades y quitarles un centavo es como si les quitara toda su riqueza. Pero ¿sabe qué? El día que no tenga, dígame, hermano, ore por la economía. ¿Sabe por qué? Porque la economía de nosotros depende de Dios. Sí, amén, aleluya. Usted depende del Eterno. Sí, amén. Yo no sé qué vocablo o qué método utilizar, con el sumo respeto que ustedes merecen, para que me logren entender este concepto. Yo quiero que ustedes y yo aprendamos a depositarnos a plenitud y en totalidad en las manos del Eterno, para que Él tenga todo el poder Amén, amén. y la autoridad sobre sus vidas y la vida. Sí, amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro. Sí, Es nuestro Señor. Él es nuestro proveedor. Aleluya. Sí, amén. Es nuestro. Es suyo. Es mío. Sí, amén. Hermano, por favor, tome esta palabra y menciónela. Es nuestro. Es nuestro Amén. Señor. Es nuestro proveedor. Amén, amén, amén. Amén. Tiene que atesorar estas palabras. Estas palabras tienen un eco poderosísimo en la cosmovisión espiritual. Hermanos, por amor a Dios. Sí, amén. Es increíble, hermano. Siga. Pero no aceptamos que haya en ningún hombre la facultad de impartir a otro algún don. En todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. Repítalo. Pero no aceptamos que haya en ningún hombre la facultad de impartir a otro Pero algún no aceptamos que haya en ningún hombre. La facultad de impartir. Lo que les estoy diciendo, no hay en ningún hombre esto. Repítalo otra vez, por favor. Pero no aceptamos que haya en ningún hombre la facultad de impartir a otro algún don. Permítame. Recibe esto. Recibe. No. Esto no es de hombres, hermano. Así es. Ahora les voy a hacer una pregunta. No me la vayan a responder, por favor, porque van a hacer quedar mal. ¿Cuántos dones tiene usted, hermano? ¿O cuál es su don? No el esposo, no, el don. Dígale, Señor, al menos un don, dámelo. Al menos uno. Sí, hermano. ¿Cuántos anhelan un don? Amén. Oh, sí, amén. Los otros no. A ver, hermanos, ¿anhelan un don ustedes? Sí, amén. Dígame sí o Amén, no. gloria a Dios. Claro que sí. Pidámoselo a Él. Allá, debajo de la cobija, en la intimidad, en la soledad, dígale, Señor, dame un don, Señor, para administrar. Quiero sentirme útil delante de tu grey, en el caminar contigo, en el ministerio que tú nos has dado. Siga. En todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Efesios 4:7, por favor, leamos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oiga, pero a cada uno de nosotros nos fue La dada gracia la gracia a la medida de Cristo. conforme a la medida del don. Conforme a la medida de Cristo. O sea que si nuestra medida está grandecita, así va a ser la medida, hermano. Si nosotros anhelamos, el que anhela obispado, buena obra desea, buena obra anhela, hermano. Sí, amén. Voy a hacer una pregunta de fuego. Uno por uno de ustedes, dígame qué anhela usted en el Señor. Uno por uno. Voy a empezar cualquiera de ustedes. ¿Cuál es el anhelo de su corazón en el ministerio del Señor? Porque estamos en el ministerio del Señor. A ver. O algo estilo ejército. Pues yo pienso que todos aquí anhelamos, como usted decía, no muchas cosas, sino una sola, ¿va? Dígame, ¿usted qué anhela? Por ejemplo, si el Señor le dijera, no lo va a mencionar su nombre acá. Hijo, dime qué anhelas. ¿Usted qué anhela? Yo anhelo servirle de corazón, pero de corazón. Sí. A ver, ¿y los otros hermanos? Con otro corazón, ¿sí? Bien. Entiendo el silencio, hermano, porque a veces uno viene cansado, bueno. Pero sí le voy a dar un consejo. Dígale al Señor, allá en la intimidad con Él, dígale al Señor, dame un don. Dame un don, Señor. Quiero ser útil en tu obra. Quiero marcar la diferencia en tu obra. Muéstrame, Señor, dónde puedo ser útil. Quiero ser diferente en la congregación. Quiero ser diferente donde llegue. No quiero estar en el anonimato. No podemos estar en el anonimato. El mundo está en el anonimato. Nosotros somos el pueblo del Eterno. Amén. Amén. Llevamos por todas partes las marcas de la cruz de Cristo. Llevamos la esencia, el poder, la gracia, la autoridad y las maravillas de su misericordia en nuestras vidas. Hermanos, no voy adelante, mis hermanos. Aleluya. Todos los miembros de la Iglesia Apostólica de Cristo Jesús debemos buscar el bautismo en el Espíritu Santo y tratar de vivir constantemente en el Espíritu como lo recomienda la palabra de Dios. Romanos 8, del 5 al 16, ¿lo leemos? No, pasó. Resurrección de Cristo. Resurrección de Cristo. Creemos en la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo que se efectuó al tercer día. Permítame. ¿Sabe qué pasó en la cruz? ¿Sabe qué pasó en la cruz? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado aquí muchas veces. Dígame algo de lo que pasó en la cruz. Un evento, un acontecimiento. Donde Cristo entregó su vida. Entregó su vida. Pero un acontecimiento poderosísimo. Venció las tinieblas. Venció la muerte. Amén. Venció la muerte con su cuerpo físico. Hermanos, qué cosa tan bonita, maravillosa. Síganos. Creemos en la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo que se efectuó al tercer día de su muerte, como lo relatan los evangelios en Mateo 28, del 1 al 10. ¿Lo leemos? Síganos. Y el resto del Nuevo Testamento. Esta resurrección había sido anunciada por los profetas y es necesaria para nuestra... Vamos a ir a Isaías porque desde el Antiguo Testamento lo vienen anunciando. Porque esta palabra que tú vas a leer va a energizar nuestras almas,
nos va a dar un toque poderosísimo para darle la gloria al que vive y al que reina y ser diferentísimo nosotros. Aleluya. Veamos. Isaías 53, 10, del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cuando el Señor entrega su vida ahí en la cruz, desciende al Señor. Vence la adversidad y justifica, nos da esperanza, nos glorifica, nos santifica. Y le dice, muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Amén. Hermano, es algo poderosísimo. Es algo indescriptible lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Sí. Creemos además que la resurrección de Jesucristo es la demostración de su divinidad absoluta, señorío y soberanía en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Oiga, hermano, debajo de la tierra. Hermanos, es algo poderosísimo. Vayamos a Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Aleluya. Cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Tiene las llaves del Hades. Hermano, parece que usted no entiende esto, hermano. Esto va más allá de lo que traspasa los linderos de la comprensión. Nos está diciendo, yo tengo el poder para cerrar el infierno, para cerrar el Hades, para que tú no llegues allá. Tengo el poder para levantarte de ahí también. Y aquellos que no han llegado al conocimiento, a los pies del Eterno, Él tiene el poder para sacarlos de allá. Y soplar espíritu de vida para que ellos resuciten. Amén. De muerte a vida. Sí. La Biblia, la santa palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es fuente de vida eterna y poder. ¿Leemos algún versículo de ahí? Sí, leamos Juan 1:1 y Juan 6:63. Son muy importantes esos dos versículos. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, eso lo deben saber ustedes. ¿Cómo? Repítamelo. No, tú no. Ahí es más. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era. Me gusta porque ustedes trabajan en equipo. Así está bien. No me ayuda, no. Está bien, ¿no? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Oiga, Juan, hermano, por favor, apréndase esto.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Oigan, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las Palabras que yo os he hablado. Oiga, las palabras que yo Os he hablado. Las palabras que yo os he entregado, las palabras que yo he puesto en tu mente y en tu corazón son... Espíritu y son vida. Hermano, por favor. ¿Los veo preocupados o los veo bien bendecidos? Pónganse. Sigan. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea A fin de que el hombre de Dios, permítame, cuando dice el hombre de Dios, encierra todo el género humano, ¿ok? No es solamente el hombre, no. Repítame esto, para corregir. para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Puede que no estemos enteramente preparados, pero por favor entremos en esa proyección de la preparación, del ajuste en nuestras vidas, hermano. Yo no le estoy diciendo que vaya a estudiar mecánica, ni química, ni física, no, hermano. Un poquito de lectura de la palabra, con un buen manual, con un buen diccionario bíblico, para que usted se ajuste un poquito. No tiene que estar todos los días. Dedique una horita a la semana o lo que usted quiera, pero hágalo, hermano. Y usted va a ver un cambio grandísimo en su vida. Amén. Sí. Es decir, toda la escritura antes de ser pronunciada por los profetas y autores fue enviada por la inspiración divina. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro. Sí, pero permítame. Por ejemplo, Dios puede usar a cualquiera de ustedes e inspirarles un versículo o una palabra en pro del conglomerado, o sea, en pro de nosotros. Dios puede usar a cualquiera de ustedes para darnos palabras a nosotros que estimulen, que nos levanten el ánimo o que nos proyecten o cualquier cosa. Pero que sean palabras de Dios, ¿no? Amén. Y no sean inspiradas por una buena comida, hermano. Porque entonces ya... sí, ¿no? Segunda de Pedro 1:21. Sí, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Sí, amén. O sea que no es que tengo una palabra para ti. Tengo una palabra para ti. Guárdatela tú. Porque esa palabra no es inspirada por el Espíritu de Dios. Porque Dios no trabaja así. Dios es excelso, es único para hablar. Tengo una palabra para ti. El otro le dice, pero si yo no pedí ninguna palabra, ¿qué tienes tú para mí? Cuando Dios habla en la intimidad del hombre, habla de una manera muy linda, a través de los eventos, de diferentes maneras. Sí. Por tal motivo creemos que toda nuestra regla de fe, valores, conducta, disciplina Regla de fe, conducta, valores, disciplina, ¿qué más? y esperanza de vida eterna deben estar basados en la palabra de Dios. Soportados, o sea, asentados en la palabra del Eterno. Sí, amén. De lo contrario, es voluntad de hombres, hermano.
Isaías 48. Por favor, leamos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Todo lo que tú digas perecerá, pero la palabra del Señor permanecerá. Amén, amén. Ese es el contexto de eso. Siga. Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, tengo una palabra para ti. Tengo una palabra para ti. Hermana, tengo una palabra para ti. Dame el versículo, por favor. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Tengo una palabra para ti y otra para ti. Palabras de hombre, Señor. Sí. Huecas. Vamos a entrar en la doctrina de la salvación. De la salvación. Creemos que la salvación es por gracia de Dios y se alcanza por medio de la fe. Es No. por gracia y es a través de... La fe. ¿Cuál es el mecanismo? La fe. La salvación es por gracia. ¿Y cuál es el mecanismo para llegar allá? Fe. La fe. Ese es el vehículo, ¿no? Bueno, se lo pongo de esta manera para que usted nunca se lo olvide. Amén. Sí. Se alcanza por medio de la fe. No depende de las obras, sino que es un don de Dios. Isaías 49, Leamos 49:6, por favor. 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sí, el amor. El amor de Dios se manifestó para salvación en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La fe, el arrepentimiento y el bautismo son necesarios para llegar a la salvación. Sí, Creemos amén. que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, a través de quien somos hechos partícipes de la naturaleza divina y experimentamos una vida nueva. ¿Leemos Romanos o no? No, sí, no. Por este nuevo nacimiento, el creyente se reconcilia con Dios y está capacitado para servirle con la voluntad y los dones del Espíritu. Oiga, repítame esto porque es importante para el crecimiento de la iglesia también. Repítame esto. Por este nuevo nacimiento, Por este nuevo nacimiento, el o sea, creyente- que hay que nacer de nuevo. Sí, Sí, amén. ¿De qué? Del agua y del y Espíritu. del Espíritu. Este nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Tenemos que ser bautizados y tenemos que sentir, tenemos que manifestar la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del agua y del Espíritu. Por este nuevo nacimiento, el creyente se reconcilia con Dios y está capacitado para servirle con la voluntad y los dones del Espíritu Santo. Leamos 2 Corintios, por favor. Es importantísimo, es vital, esencial. Segunda de Corintios 5, 18 18 al al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Permítame. ¿Qué hizo? Podríamos hacer una obra de teatro con esto. Y nos reconcilió consigo mismo. O sea, yo puedo traer a un hermano para conmigo, para que se reconcilie conmigo. Eso hizo él. Nos sedujo. Así es la palabra. Así es. Nos sedujo, Amén. nos atrajo hacia él. Sí. Consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos entregó el ministerio de la reconciliación de los hombres con el Eterno, hermano. Sí, aleluya.
que Dios estaba en Cristo reconciliando Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, al mundo. no Aleluya. tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, No tomándoles en cuenta nada. y No nos- como nosotros le tenemos en cuenta a ustedes sus fallas, sus Así debilidades, es. sus luchas. Repítamelo, por favor. Todo. No teniéndoles. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios Oiga, estaba hermanos, en Cristo. por favor, ¿dónde están leyendo? Segunda de Corintios 5, 18 y 19. ¿Están tomando nota ustedes? Léalo, por favor. Es impresionante esto, hermano. Esto deshace todos los argumentos del mundo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Todo creyente arrepentido debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo como pacto con Dios. Oiga, Amén, Padre Santo. ahora, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo creyente que se diga que se llame ser creyente tiene que ser bautizado en el nombre del Señor, indiscutiblemente. Sigamos. Creemos que la santificación es obra de la gracia de Dios que nos lleva en el proceso de perfeccionamiento mediante la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿lo leemos? Por favor. Es importante, escuchen este versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la manifestación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y esto es por el oír, ¿no? Por el oír la palabra del Eterno. Sigan. Y por la manifestación del Espíritu Santo. ¿Leemos Romanos? Romanos 8, 5, 5. 8 del 5 al 9. Sí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga, hermano, esto está delicado. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Los que han nacido de Los que nuevo, han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo son limitados del pecado en sus pensamientos, palabra y actos, y están capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. sin fe y sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 2. No, siga, Sí. adelante. Creemos en la glorificación como promesa de Dios, donde todo aquel ser humano que se ha arrepentido, puesto su fe en Cristo y ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, debe vivir alejado del pecado y perseverar hasta el fin para ser salvo. Hebreos capítulo 10, versículos 26 a 31. Creemos que aunque hemos experimentado la regeneración, es posible
apartarse del camino de Dios y caer en el pecado, dejando de alcanzar la gracia. Hebreos 12. No. Vamos, Sí. sí, a la otra página, hermano. Doctrina de la gracia. Acá está, déjela. Gracias. Doctrina de la gracia. Dice, la Iglesia Apostólica de Cristo Jesús, creemos que la gracia de Dios es una doctrina bíblica de salvación que denota el favor inmerecido dado por Dios al hombre, y que esta gracia se manifiesta a todos los hombres sin hacer acepción de personas, pero que no es incondicional, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, y que es por medio del Espíritu Santo. Esta gracia puede ser resistida o rechazada por el hombre que no se arrepiente ni cree en Jesucristo. Esta gracia puede ser resistida o rechazada por el hombre que no se arrepiente ni cree en Jesucristo, siendo este uno de los mayores pecados, a pesar de todo lo que el hombre es. Sí. Indigno, pecador, depravado, desobediente e hijo de ira. No obstante, Dios, que es rico en misericordia, provee aún a los pecadores de bendiciones. Amén. Sigan. El verdadero concepto de la gracia es para que el pecado No, ya... está en esta. Ah. Está todavía. 8. Perdón. Gracias, dice, gracia es una palabra que viene del hebreo, gem, y del griego, charis, que significa favor o bondad. Gracia Gracia es una palabra que viene del hebreo. Ajá. No es, está dentro de nuestro vocabulario, pero su raíz es hebrea. Gracia es la forma en que la Biblia describe cómo Dios escoge, dice, bendecirnos en vez de maldecirnos a causa de nuestros pecados, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta palabra se usa en las Sagradas Escrituras para indicar el favor inmerecido de Dios para con el hombre. Romanos 3, capítulo 24. Vamos adelante de esta manera. Sí. De esta manera, el creyente experimenta la gracia de Dios en gran variedad de circunstancias, como la salvación. Efesios. Vamos a la siguiente, hermano. Ok, amén. Así continúa. El verdadero concepto de la gracia es para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, porque no estamos bajo Llame la otra ley. vez, por favor. El verdadero Concepto de la gracia Oiga, es... este es, aparentemente no son unos vocablos que impactan mucho. Es un vocablo sencillo, pero mire lo que significa el verdadero. Concepto de la gracia es para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Para que no tenga poder sobre cada uno de nosotros. Ese es el poder de la gracia. Y la gracia es Jesucristo. Amén. Para que el pecado no se enseñoree, no tenga más poder, no tenga más entrada, no tenga facilidad de perturbar al hombre. Amén. Porque el hombre no puede tener dos poderes en su ser. O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. Amén. El que está en contra de Cristo, ¿quién lo está controlando? A ver, El demonio. Amén. obviamente.
El que no está conmigo, contra mí es, dice el Señor en su palabra. El que no está conmigo, contra mí es. O sea que examinémonos, hermano. Examinémonos. Llega a su casita y dígale, Señor, yo estoy contigo, estoy en contra tuya, dígame a ver cómo es, por qué. No, en serio, hermano. Esto suena como a... Quizás yo lo estoy maquillando de una manera bonita, para que no sea tan fuerte y tan tosca, pero es una realidad ineludible. Sí, hermano, sí. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que nos capacita para todo. Romanos 6, 14 y 15. ¿Leemos o sí? Síganme. Y la gracia no es una licencia para cometer pecado. Oiga, permítame. La gracia no es una autorización. No, tranquilo. Pequeñito, pecadito pequeño. No. Por ese pecadito pequeño, si el Señor viene ahí, vamos a quedar. Repítame esto, por favor. Y la gracia no es una licencia para cometer pecado, pues ella nos enseña a que renunciemos al pecado y vivamos piadosamente. Tito 2, 11 y 12. Síganme. Nuestro fruto es ahora la santificación. Veamos. Hebreos 12, 14. Nuestro fruto es ahora la santificación. Hebreos 12. Ahí ya nos cambió la... Ahora entramos en otra dimensión. Así es, amén. ¿Sabe cuál es? Tenemos que producir. Amén. Tenemos que dar frutos Amén. de santificación. Oiga, hermano, y si está pesado, ¿no? Estábamos contentos antes, ¿sí o no? Porque no nos están exigiendo absolutamente nada. Ahora tenemos que dar frutos, sí. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. Oiga, seguid. La paz Permítame. con todos. ¿Cuál es la paz? Dios, Cristo. Has quebrado todas mis Cristo Jesús. cadenas. Él He hecho toda mi ansiedad sobre él. Sí, amén. Él cuidará Él es quien de perdona. mí. Él es. Los coritos ya no los canta nadie. Él es mi paz. Síganme. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Doctrina de la fe. Esa me gusta. Sí. Creemos que la justificación del pecador es una de las doctrinas más importantes expresadas en la Biblia. Permítame. Esta doctrina la enseñé una vez cuando estaba dando clases allá en las asambleas de Dios. Enseñé la doctrina de la justificación. Y como tenía un tablero como de ahí hasta por allá, les hice un esquema de un hombre que era llevado delante del juez. Era reo de muerte. Fue llevado delante del juez y fue encontrado culpable. Y apareció un abogado. Yo vengo en defensa de él. Hermano. Ese abogado lo sacó libre. Y ese abogado es Jesucristo. Amén, aleluya. Ustedes y yo nos llevaron a la corte. Y el juez nos encontró a nosotros culpables. Y aparece el Señor y dice, yo pago por ellos. Yo los voy a sacar. Entregó su vida. Amén. Sí, amén, aleluya. Esa se llama la doctrina de la justificación.
Donde el Señor actúa, no como juez, como abogado, y nos libera Aleluya. del tormento atroz. Sí, amén. Y lo pasamos desapercibido, hermano. Sí. Ya nos estamos poniendo medio románticos, ¿sí? Leemos Habacuc 2:4. Por favor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Oiga, he aquí Que aquel cuya que alma aquel cuya alma no es recta no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Sí, amén. no se les olvide Habacuc, ¿qué? 2:4. Pero porque no los deja que ellos hablen. Sí. Romanos, leemos. No, sí, para. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Romanos 3:24. Quien por medio de la fe en Jesucristo son perdonados todos nuestros pecados. Por la fe. O sea, permítame. Yo no le quiero poner atenuantes a la palabra, ni quiero agregarle ni ponerle. Pero la salvación y Jesucristo es una determinación. Usted y yo hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Es una decisión, es una determinación. Y el hombre y la mujer que sigue a Cristo va a tener problemas, luchas, pruebas, dificultades, persecución, angustia, desnudez, hambre. Pero por sobre todas estas cosas está el Eterno. Amén, Sí, amén, gloria a Dios. Es una determinación. Ay, hermano, es que usted lo sabe. Se me apareció. Por favor, hermano. Se me apareció un pantaloncillo. ¿Qué es eso, hermano? Estamos con chiquilladas a estas horas de la vida. Eso está bien para un pequeño, para un viejo como nosotros. Hermano, es que usted sabe, es que la carne es débil, sí. La carne es débil, eso es verdad. Sí, amén. Pero si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Ya no cuenta la carne. Es Él quien nos da la fortaleza. Y no es que yo me crea santo. No, hermano. Yo tengo las mismas luchas que ustedes tienen, con una salvedad. Que yo voy de rodillas a los pies del Eterno y le digo, Señor, este sorbito me queda duro pasarlo. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Quiere que le diga una cosa? Jesucristo es su testigo. Sí. Donde quiera que usted está, ahí está Él contigo. Amén. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Él está contigo. Amén. Sí, amén. Síguelo. Esto es posible solamente en virtud de la justicia de Cristo. Romanos 5:1, la cual nos es imputada y recibimos únicamente por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16. Veamos, por favor. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Oiga, ley. sabiendo, teniendo conocimiento de esto. O sea, hay que saber interpretar la palabra también. Teniendo conocimiento de qué. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Síganme. La evidencia de la fe consiste
en confiar plenamente en la palabra de Dios. La evidencia de la fe, o sea, la prueba de nuestra fe, Consiste en confiar plenamente en la palabra de Dios. consiste en no solamente confiar, depositarnos a plenitud. Toma todo tu peso y deposítalo en la fe. En otras palabras, párate y deposítate en las manos del Eterno en la dificultad. Porque ahí no puede el diablo. Ahí no puede, no entra, no hay acceso. Sigan. Y vivir conforme a ella. Pues la fe verdadera demanda un modo de vivir con base. Excuse me. Aquí sí estamos un poquito así medio. Pues repítame un poquito atrás, repítamelo. Dice, la evidencia de la fe consiste en confiar plenamente en la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Pues la fe verdadera demanda un modo. La fe verdadera requiere prioridad, requisito 1A. Un ¿Cuál? modo de vivir con base en las obras que evidencian la realidad de la fe. Una obra, una evidencia, un comportamiento, un vocabulario del cual tenga evidencia que es una persona de fe. Eso es todo, hermano. Bueno, sigan. Santiago 2:14 al 16. Pues no somos salvos por obras, pero sí somos salvos por la gracia de Dios para buenas obras. Efesios 2:10. Lea Hebreos 11:1, por favor. Hebreos. Este Hebreos 11:1 es muy importante. Significa demasiado, dice mucho. Todo el mundo se lo sabe, pero nadie lo aplica. Leámoslo, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga, es pues la fe, La la certeza, la certidumbre, la convicción, la seguridad de lo que se espera. Estoy seguro, estoy convicto, estoy preso en lo que quiero, en lo que siento y en lo que aspiro. Sigan. La convicción de lo que no se ve. Hermano. Hebreos Leámoslo. Hebreos 11:1 es una definición de lo que es la fe, de la cual es vinculada con una determinada manifestación de la vida cristiana al relacionarla con las cosas que se esperan. La fe, dice el autor de la carta a los Hebreos. A ver, ¿quién es el autor de la carta a los Hebreos? Porque, a ver. Uy, hermano, ustedes me van a hacer llorar a mí, hermano. ¿Quién es el autor de la carta a los Hebreos? Ay, Señor. Léame en la Biblia, léame el último versículo del libro de los Hebreos. A ver. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia Sea con todos vosotros. Amén. sea con todos Vosotros. Amén. vosotros. Amén.